Hoy estamos con Xavier Fernández, que ha sido periodista en la agencia EFE y además corresponsal de guerra que ha cubierto muchos conflictos que han marcado la historia de la humanidad. Y hoy tenemos el placer de entrevistarle para nuestra investigación sobre el turismo oscuro. Gracias por estar con nosotras, Xavier. La pregunta que te quiero hacer es, como corresponsal de guerra y testigo directo de conflictos que dejan tan a la vista la deshumanización, ¿cuál es tu opinión sobre este creciente interés en el turismo de este tipo de lugares? Voy a empezar por decirte que has hecho una afirmación muy acertada. Yo he estado en varios conflictos. He estado en Yugoslavia, he estado en el Sáhara con los polisarios y la última ha sido en Ucrania. Y la diferencia entre ambas, entre las dos, por decir guerras, es, para mí, es sustancial. Evidentemente en las dos matan, en las dos mueren, en las dos asesinan, en las dos se hacen auténticas burradas. Pero en esta de Ucrania yo he visto una cosa que me ha llamado muchísimo la atención después de todos mis años de experiencia, que es la deshumanización del ser humano en las guerras. No digo que antes fuesen humanos, pero había un cierto respeto por el enemigo. Ahora no. Ahora no existe el respeto por el que tienes enfrente, ni por el que tienes al lado que está informando como nosotros. Entonces, cuando me preguntas, la primera sorpresa fue cuando nosotros llegamos, nosotros entramos por Odessa y cuando llegamos quinto día, llegamos a Mykolaiv y en el hotel donde nos hospedábamos estaban con nosotros Médicos Mundi, Cruz Roja Internacional y alguna otra ONG. Pero lo más sorprendente de todo, cuando un día bajamos, esa noche cuando bajamos a cenar algo, porque llevamos todo el día sin comer absolutamente nada, nos encontramos con que en la mesa de al lado había una pareja de Murcia. Y yo dije, bueno, serán periodistas, serán voluntarios, serán... No. Estaban haciendo turismo. Y yo me quedé alucinado. Y el primer día no reaccioné, no les dije nada. Me quedé asombrado, estaba cansado también y tal, y me fui a la habitación. Y a la mañana siguiente, madrugué más de lo habitual. Bueno, madrugué 2 veces. La primera por las sirenas de amenazas de bombardeo, y la segunda ya para marcharnos a trabajar. Y estaban los dos. Y fui y les dije, ¿me permitís que os haga una pregunta? Ah, sí, ¿eres español? Digo, sí. Y digo, ¿pertenecéis a alguna ONG? Y dice, no. Digo, vale. Dice, no, somos turistas. ¿Cómo? Sí, estamos haciendo turismo. Digo, turismo en una ciudad como Mykolaiv, que está siendo bombardeada y hay muertos todos los días. Y dice, sí. Y ya no me atreví a preguntarles más. Pasaron los días, cuando regresábamos al hotel, nos encontramos amigos. ¿Cómo ha ido el día? Siempre preguntaban muy educados. Y una vez que estaba yo solo, que no estaba con los compañeros, ya me senté con ellos. Dijo, ¿me dejáis? Sí. Bueno, y les digo, oye, pero ¿qué sacáis de esto? Como turismo. ¿Es por el riesgo? ¿Es por ese punto de adrenalina? Y me dicen, no, es ver un país cómo se destruye. No les dije nada más. Luego nos saludamos, me preguntaban siempre por cómo había ido el día, qué habíamos visto, qué no habíamos visto. Y yo a partir de ahí me sigo preguntando, ¿cuál es el interés de alguien en pleno conflicto, en plena guerra, ir a hacer turismo? No sé, seré muy torpe. No entra en mi cabeza. Porque cuando dices, no, es que después, pasado el tiempo, los años, pues vamos a ver los horrores de la guerra. Así, bueno, si quieres hacer no turismo, sino historia,
o ver la historia en tu propia mano para saber cómo se hizo o tener tu propia interpretación, bueno, te lo admito. Pero es que llevábamos, cuando yo estuve en Mykolaiv con esta pareja, llevábamos 2 meses de guerra, ¿eh? Que caían bombas todos los días y las sirenas sonaban. Entonces, por eso te digo que pasado mucho tiempo, que haya alguien que tenga... Yo, por ejemplo, yo voy a ir a hacer turismo a Ucrania, pero no turismo, voy a ir a ver a la población ucraniana, porque a mí me sorprendió muchísimo la población ucraniana. La población ucraniana tiene un compromiso de país que alucináis, que alucináis. Y tienen un valor y un concepto de vida que yo me emocionaba al verlo. ¿Y cómo puede afectar como ese morbo que tiene la gente de visitar un país, como tú has dicho, para ver cómo se destruye, en las personas que tú describes que tienen tanta pasión por su país y tanto patriotismo? No, ellos no participan en nada de eso del turismo, ¿eh? Es decir, los ignoran. Es más, yo creo que hasta hay momentos en que los tratan de forma despectiva. Porque, claro, es que tú vas a hacer turismo por morbo, o por adrenalina, o por lo que te dé la gana, y te están encontrando con un país que al lado ha matado a un vecino, a un tío, a un hermano, llega un muerto del frente, que es el hermano del que tienes al lado. O sea, yo no entiendo que puedas hacer turismo así. Y sí entiendo que la población no es que te expulse, pero no te admite. No te admite. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es que ni desde el morbo. Porque, a ver, ¿qué morbo puedes tener que tú te pongas a ver un edificio y de repente caiga una bomba a 50 metros y veas salir trozos de humanos por los aires? Bueno, pues yo no sé si eso hay algún ser humano que puede considerarlo atractivo, no lo sé, no lo sé. Yo desde luego me parece un horror, un horror. Y ya te digo, yo sí voy a ir cuando pasen años, porque a mí me sorprendió la población ucraniana. Los hombres y mujeres ucranianos era alucinante, porque por dos motivos, por 2 razones. Una era que ellos eran los colaboradores directos con el ejército. En los distintos puestos donde había ejército, la población de la zona se encargaba de hacer la comida y llevárselas al puesto, llevarla al puesto. Y les daban la comida, la cena, y lo hacía la población. Y luego, no había patrullas de coches del ejército ucraniano. La población ponía su coche y dentro de su coche él iba conduciendo como civil y dentro de su coche iban 2 o 3 soldados que eran los que hacían la vigilancia. ¿Para qué? Para no ser detectados evidentemente por los rusos. Pero ese compromiso. Y luego hay otra cosa que a mí me sorprendió mucho, que luego os voy a enseñar un vídeo para que lo veáis, que estábamos en Odessa, era el 3er día de llegar, y fuimos a una estación de tren de autobuses, que era donde se marchaban la gente del país. Y en la plaza había una mujer con unos niños, y de repente sonaron las sirenas, avisando de bombardeo. Entonces, claro, yo cuando estaba en el hotel, los otros 2 días anteriores, nada más que sonaban las sirenas, salía de la habitación del hotel, bueno, y nos metíamos en el refugio. Ella seguía con su carrito y su niño con la pelota. O sea, intentaban hacer vida normal la población. Y yo alucinaba. Yo decía, oye, pero ya no es que hayan pasado 2 años y han perdido el miedo. No. Era el principio de la guerra. Y luego, las zonas que son atacadas, Odessa, Mykolaiv, Mariupol, Kharkiv, Kiev, viven en guerra. El resto del país hace su vida normal. Nosotros fuimos a hacer un reportaje sobre
20 kilómetros de Odessa, y el tío hacía la cosecha del grano como si no pasase nada. Y yo decía, a ver, por favor. Entonces les preguntabas y te decían, ¿tenemos que cosechar esto para poder alimentar a los soldados? Pero volviendo a lo tuyo, el morbo no creo que sea ni morbo. No lo sé. Yo creo que es lo que te decía antes, la deshumanización del ser humano. Porque yo no lo entiendo, de verdad. ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de abordar este tipo de temas y cómo puede afectar a las personas para que luego se sientan tan sumamente atraídas para ir a visitar esos lugares? Yo no creo que influya mucho sobre esas personas. Yo creo que tienen un objeto predeterminado ya, un fin en concreto que no sé cuál es. Porque le comentaba a tu compañera, Iris, yo me he jubilado porque detesto la profesión de periodista, ya lo siento por vosotras. Yo he visto tales cosas que lo único que se busca no es la información real, se busca el protagonismo del que hace la información. Y a mí me parece gravísimo. Yo te voy a contar solo uno, porque te podría contar muchos. Solo uno. Y lo digo con pena, porque me afecta a una compañera de la agencia. Nosotros estábamos en Kharkiv, o Kharkov, ellos llaman Kharkiv, y habíamos estado grabando que el día anterior habían bombardeado el edificio del gobernador. Y bueno, no voy a hacer especificación de lo que vi allí. Y después fuimos a ver las estaciones del metro, que era donde la ciudadanía, por las noches, se refugiaban allí de los bombardeos. Y por el día salían a hacer su vida. Entonces entramos en 2 estaciones en Kharkiv. En una había 5 personas y en la otra 7. Estuvimos charlando con ellos, Sí, es verdad que había camastros, había colchones en el suelo, había colchonetas encima de los bancos de espera de la estación, estaban los metros, los vehículos del metro para que la gente se pudiese meter ahí a dormir y tal. Y bueno, salimos, yo mandé las imágenes y me llama el productor mío de Madrid y me dice, Xavi, ¿qué tal estás? Bien, ¿dónde has estado? Digo, en Kharkiv. Dice, ¿has estado con María? Y yo digo, sí. Y digo, me estás preguntando por algo, Arturo, y no te cazo. Dice, no te enfades, por favor. Y digo, no, venga, dime. Dice, te voy a leer el titular que ha pasado María. Estaciones del metro de Kharkiv donde cientos de personas se agolpan para protegerse de los bombardeos. Y dice, ¿tú me mandas unas imágenes de 5 personas y 7 personas? Os podéis ver. Bueno. Cuando salimos digo, oye, no nos vamos, ¿eh? Hoy dormimos aquí en el metro. Dice yo, no. Digo, sí. Hoy dormimos en el metro. Y entonces vas a poder decir lo que has dicho ahora, que cientos de personas se agolpan en el metro. Podrías decir que durante la noche sirve de refugio a esas personas. Pero era el decir, yo estoy aquí y ¡wow! Mira. Otra, 2 meses después de venir, en un pueblo Serchenko, cuando llegamos con un militar ucraniano, un Fischer, yo dije, bueno, no sé si estábamos a 1,5 kilómetros del frente con los rusos. Y dije, bueno, yo no sé si nos van a dejar grabar mucho. Y yo vi una casa como una especie de caserío grande, destruido. Y yo digo, bueno, voy a grabar estas imágenes porque pues acaso no tengo más. Porque no salías ahí de la noche en un plis-plas, te sacaban allí, porque venían, porque había drones. Grabo. 2 meses después,
estando viendo información en la tele, vean a un periodista de la cadena SER con el micro agachado y diciendo, aquí, detrás, donde ven este edificio que acaba de ser bombardeado. Y yo te pregunto, ¿qué necesidad tienes de decir eso? ¿Qué quieres decir? ¿Que tú eres el protagonista, tú estás en la zona donde explota? Si eso no hace falta decirlo. Si has ido ahí y has sido bastante valiente para ir y te encontrarás con lo que te encuentres. Puedes tener suerte, puedes no tener suerte, puedes encontrarte con mucho, puedes vivir o puedes morir. Nosotros fuimos tiroteados por los ucranianos, porque nos dieron un puente. Entonces, yo esas imágenes no las casé. Yo esas imágenes están en mi casa, conmigo, aquí. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de decir que fui tiroteado? Yo como persona puedo hacer un reflejo de lo que existe, el riesgo, pues no sé, pero no, Xavier Fernández le tirotearon los ucranianos. Entonces por eso te digo que creo que el periodismo empieza a ser noticia al periodista y no la noticia. Ya ir concluyendo la entrevista, ¿qué reflexión final podemos sacar de todo lo que me has contado? Pues mira, la principal reflexión es que, aun y todo, siguen existiendo compromisos de algunas personas, siguen existiendo personal y como país. Y luego, a nivel general, yo creo que los conflictos bélicos se están convirtiendo en intereses por la avaricia, por el afán de los países y de los gobernantes. O sea, y si lo estamos viendo ahora con Ucrania, a mí me da muchísima pena ver lo que se está fraguando entre Trump y Putin y Trump, y el resto de Europa no hace nada, se dividen entre ellos. Entonces es una deshumanización tal, no importa que muera gente, no es la mía. Entonces esas para mí son las dos conclusiones que a mí me atormentan a día. Muchas gracias por la entrevista y por hacernos reflexionar tanto acerca de nuestra profesión y de los límites a los que está sobrepasando la humanidad en cuanto a ética, moral y respeto hacia el prójimo. Gracias.